Muy bien, entonces, como decíamos recién, vamos a iniciar la presentación de la unidad 2. Quisiera que se detengan un minutito en el nombre de la unidad, la educación en la escuela moderna. A medida que nosotros avancemos en el desarrollo de esta unidad, ustedes van a advertir todo el contenido específico que reúne esta nominación. O sea, para nosotros ya está claro que la educación es un proceso mucho más complejo que la escuela, más amplio, más abarcativo, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la educación adopta un formato en particular en el contexto de la modernidad. Y para nosotros, escuela moderna es un significado específico. Estamos hablando de un tipo de escuela, de un formato de educación que nace en un determinado momento histórico y que se continúa durante el presente, pero que la explicación del contexto que le dio emergencia a la escuela es muy importante para entender la escuela moderna. Para nosotros la escuela moderna va a tener una significación específica. No es cualquier escuela, es un tipo particular de formato educativo en un contexto institucional. Decía antes que esta unidad es muy importante y que para nosotros es fundamental porque entendemos que la pedagogía tiene un rol fundamental en el acompañamiento, la orientación y la conformación de la escuela en la modernidad, porque al mismo tiempo que se va configurando la escuela, se va configurando la pedagogía en tanto disciplina. Muy bien. Entonces, el contenido o el desarrollo de esta unidad 2 está organizado, y ustedes lo habrán podido ver en el programa, está organizado en dos grupos temáticos, en dos núcleos temáticos. En primer lugar, un núcleo temático más contextual, porque vamos a mirar ahí la modernidad como contexto sociohistórico que le da origen a la escuela y a la pedagogía. Yo quisiera recomendarles que si ustedes pueden recuperar todo lo que han estudiado en otros trayectos formativos sobre la modernidad, les recomiendo que lo hagan, porque nosotros no nos vamos a detener a estudiar la modernidad. Seguramente, tanto en el nivel secundario como en algún trayecto formativo, ustedes han tenido contacto con bibliografía, con textos que explicaron la modernidad. Entonces es importante que retomen todo eso que han estudiado en alguna otra ocasión, porque es importante tener claridad sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la modernidad. Igual hoy vamos a hacer alguna referencia a dicho contexto. Entonces decía, un primer núcleo temático que da cuenta del contexto y por lo tanto de la modernidad, eh, cómo explicar la escuela en ese contexto, en la modernidad como contexto de emergencia de la escuela y de la pedagogía. Y ahí tenemos una idea fundamental, principal, a desarmar, a desarrollar, que es la escuela como producto sociohistórico. O sea, ahí tenemos una idea fundamental que es entender que la escuela es una invención. La escuela se produce, la humanidad produce escuela, la inventa la escuela en un determinado momento, por eso es un producto sociohistórico, que tenemos que comprender ese momento para entender su invención. Y ahí aparece lo que ya empezamos a hablar en la unidad anterior, que es el concepto de educación pública como una construcción hegemónica y disciplinadora del movimiento social y del territorio social. Dentro de ese proceso vamos a mirar las articulaciones entre Estado, sociedad y escuela y también cómo esas articulaciones se producieron primeramente en el contexto europeo y adquirieron sus particularidades en América Latina. Por eso es que decimos que este primer núcleo temático es más contextual, más histórico, más sociológico. Y el segundo núcleo el segundo núcleo temático, perdón, nos introduce en la escuela, es el formato escolar. Ahí vamos a empezar a mirar la especificidad de la escuela, los elementos que componen este dispositivo importante, fundamental, que se llamó escuela. En ese sentido, vamos a mirar algunos de los componentes principales, como es el espacio, el tiempo, la configuración de la infancia, la alfabetización, y también vamos a estar mirando cómo ese formato que tuvo tanta fortaleza, que persistió durante tanto tiempo, durante varios siglos, en la finalización del siglo XX comienza a recibir
duras críticas. Por eso hablamos del declive de la escuela en cuanto a formato en el paso del siglo XX al siglo XXI. Y en ese sentido vamos a estar revisando las posibilidades y los límites de la escolarización, ¿no? Estoy siguiendo los temas que están planteados en la unidad. Y en ese sentido, en ese marco, también vamos a mirar algunos de los desafíos que ofrece la escolarización en este momento, que tienen que ver principalmente con la inclusión y la democratización de la escuela, la universalidad y el derecho, la necesidad de garantizar el derecho a la educación a todos los niños y jóvenes del territorio. Acá, por supuesto, vamos a tener que hacer referencia y vamos a tener que estar mirando lo que nos está pasando en este año, ¿no? En el 2020, ¿no? Porque si algo fuerte, tremendo estamos viviendo es que ese formato escolar está estallado en la virtualidad. Es decir, hoy no tenemos la escuela con las aulas cerradas, las aulas como salones cerrados, la escuela que tienen un tiempo donde los chicos llegan y salen. Eso que vivimos tradicionalmente, históricamente y hasta el presente, hoy está mudado, está transformado e instalado en la virtualidad. Por lo tanto, los desafíos son mucho mayores y tendremos que hacer una mirada sobre eso. Yo acá quería comentarles también particularmente que nosotros en esta unidad 2 siempre iniciamos un trabajo de aproximación empírica que este año va a tener una readaptación, una reeducación, pero en tiempos de presencialidad, este trabajo de aproximación empírica consiste en la visita a las escuelas. Hoy no podemos visitar las escuelas, no podemos ir a ver cómo está trabajando una escuela. Tendremos que ver qué está pasando con esa escuela en la virtualidad. Bueno, para abordar esta unidad, a partir de hoy van a encontrar en el aula virtual la bibliografía obligatoria que consta de algunos textos y 2 webgrafías, 2 videos. Estos 2 videos nos van a ayudar principalmente para el primer núcleo temático. El primero refiere a la sociedad del conocimiento, se llama Introducción a la sociedad del conocimiento, que nos permite, es muy ilustrativo porque nos permite ver la magnitud de las transformaciones que significó la modernidad y cómo hoy también asistimos a transformaciones de similar magnitud. Y ese video está sostenido en una forma de mirar estas transformaciones denominadas sociedades del conocimiento y anunciada por Peter Drake. Bueno, es un video bastante ilustrativo a poder pensar esas transformaciones. El otro video es aportado por un filósofo argentino muy conocido en los medios de comunicación, que es Darío Strasreiber, que tiene sus videos sobre filosofía de la educación y en uno particularmente se detiene a hablar de lo moderno, de la modernidad, así que les invitamos a compartir esa producción para ilustrar esta primera unidad temática sobre la modernidad o lo moderno, como dice Darío Strasreiber. Los otros textos son textos de producción argentina, local, son especialistas, algunos de ustedes ya lo conocen, Inés Dussel. Inés Dussel y Marcelo Caruso tienen un texto que es uno de las lecturas obligatorias para esta unidad que se llama De Sarmiento a los Simpson. Fíjense en el título del libro, ¿no? De Sarmiento a los Simpson. Está dando cuenta de una transformación. Y el capítulo que hemos incluido en esta ocasión se llama Modernidad y Escuela, los restos del naufragio, donde ellos ahí explican de manera muy suscita cómo la escuela nace en la modernidad y por lo tanto hoy que no estamos viviendo la modernidad, sino otro momento histórico, podemos reconocer o hablar o debatir acerca de la permanencia o no de la escuela. Yo creo que es importante comenzar la lectura de los textos por este texto, que es de una lectura atractiva y que nos permite ubicarnos en ese planteo. También tenemos un texto de Silvia Greenberg, que se llama Pedagogía, Currículum y Subjetividad entre el pasado y el futuro, el capítulo 1 de ese libro, lo hemos incluido como lectura obligatoria y ahí aparece una noción importante que es el de la escuela como dispositivo que también nos sitúa en la modernidad. Luego tenemos otros 2 textos, otros 3 más, uno de Pablo Pinó, que es muy probable que ustedes lo conozcan, es muy popular. Este texto se llama La escuela como máquina de educar.
Volvemos a la metáfora de de la escuela como máquina, esa imagen que ustedes habrán visto en la unidad 1 de Tonucci. Luego, este texto va a ser muy importante para trabajar el segundo núcleo temático, que es el formato escolar de la escuela. También tenemos un texto de Natalia Fatore sobre la forma escolar y un texto de Sandra Carli sobre la educación pública. Estos van a ser los textos obligatorios para el desarrollo de esta unidad. En la próxima filmina avanzaremos en el análisis de la modernidad. Les invito a mirar esa producción que van a encontrar en el aula virtual.